¿Es habilitado? Bueno, me presento, soy el doctor Humberto Hinojosa, actualmente adscrito a la Facultad de Química de la UNAM. Bueno, fui invitado a este seminario. Es un gran honor para mí platicar de las cosas que hemos estado haciendo. Y pues obviamente lo que queremos hacer es presentar un pequeño trabajo de los últimos 3 años, bueno, un resumen de los últimos 3 años que hemos estado desarrollando en conjunto con el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, con la UAM Azcapotzalco, bueno, y diversas entes de la misma UNAM, como la Facultad de Ingeniería. Entonces, de lo que les voy a hablar es del uso de una herramienta de caracterización de fluidos PVT para predecir propiedades que ayudan a la toma de decisiones. Casos de estudio con fluidos mexicanos, que es un trabajo enfocado a fluidos de yacimiento, y hace rato me estaba dando cuenta de eso, que no fui tan específico, entonces lo quiero mencionar. Somos petroleros, estamos trabajando yo no soy petrolero, soy ingeniero químico, pero nos metimos en este asunto del petróleo, pues estamos haciendo cosas para representar el comportamiento de estos fluidos que son tan relevantes para el país. Los colegas con los que hemos estado trabajando es mi compañero y muy buen amigo, el doctor René Moisés Hernández, también de la Facultad de Química, el doctor Jaime Clapp del MIN, que es el encargado del proyecto, y el doctor Leonardo Sigalotti de la UAM Azcapotzalco. Entonces, rápidamente, para podernos poner en contexto, en México tenemos petróleo, tenemos fluidos de yacimiento, y pues el reto que tenemos es poder entender esos fluidos para poder sacarlos, procesarlos, obtener un beneficio como país y poder obtener al final del día todos los derivados del petróleo. Entonces estamos ahorita en el punto de vista del inicio de esta cadena, que es el yacimiento, donde están los fluidos, y nos interesa entenderlos para poder hacer algo con ellos cuando los encontramos. Entonces, de las ideas básicas que quiero mencionar es precisamente, bueno, que cualquier fluido de yacimiento tiene propiedades específicas, muy, muy específicas. ¿Como cuáles? Bueno, tiene densidad, tiene viscosidad, tiene una composición muy particular, contenido de gas. Hay muchas cosas que se pueden conocer de estos fluidos de yacimiento. Nada más que el problema es que se deben de medir, se deben de determinar en el laboratorio para conocerlos. O sea, no hay una manera de decir, acabo de hacer una perforación, encontré un fluido, sus propiedades son estas. No, lo que hay que hacer es tomar una muestra de este fluido y llevarlo al laboratorio, ¿sí? Y el laboratorio es el encargado de decirnos estas propiedades cuáles son, y esas propiedades nos van a hablar y nos van a decir qué tipo de fluido se va a tratar. Entonces, lo que se hace es utilizar procedimientos estandarizados en el laboratorio, y en el argot petrolero se conocen como experimentos PVT. Aquí hay algunos ejemplos de ellos, ¿sí? Por ejemplo, esto se le conoce la muestra de fondo. ¿Qué significa? BHS, por el inglés Bottom Hole Sample. Literal, se baja un contenedor al yacimiento y se lleva a superficie, ¿sí? Ya que está en superficie en el laboratorio, ¿qué se hace? Pues parte de este fluido se lleva a condiciones estándar. Entonces se baja la temperatura, se baja la presión, porque en condiciones de yacimiento estamos hablando de cientos de atmósferas, y lo llevamos a condiciones estándar, que es una atmósfera, ¿sí? 60 grados Fahrenheit. Y lo que siempre pasa es que el fluido de yacimiento se separa en una cantidad de gas y una cantidad de aceite. Y de aquí se obtienen propiedades. Por ejemplo, del aceite se conoce su composición a través de alguna cromatografía de gases, su peso molecular, su densidad. Y del gas, pues, tengo también cromatografía, y al final lo que tengo es una composición. ¿De quién? Pues del fluido de yacimiento. Entonces empezamos a saber información de ellos. Cada yacimiento pues tiene su propia composición. Estos son otro tipo de experimentos, ¿sí? Este experimento se le conoce como
como la expansión a composición constante, CCE, Constant Composition Expansion. Así es como se conoce en el argot petrolero. Y lo que se hace en el experimento es precisamente, llevo una muestra de mi fluido, todo esto es a temperatura constante, ¿sí? Y empiezo en un sistema, en una celda, en un dispositivo muy bonito, conocido como una celda PVT, que me permite aumentar la presión lo suficiente donde estoy incluso, o sea, estoy a condiciones de yacimiento. Y lo que empiezo a hacer es lentamente bajar la presión, en cambios ahí pequeños de presión, y lo que vemos es eventualmente, dependiendo del tipo de fluido, los fluidos se pueden portar como un líquido que empieza a hervir, y aquí aparece la primera burbujita de vapor. Aquí está la primera burbujita de vapor, y a medida que voy bajando la presión, pues se va generando una cantidad mayor de vapor. Esta presión a la cual aparece la burbujita de vapor es uno de los datos más importantes para cualquier fluido de yacimiento, que sea como un líquido que hierve, que en este caso es la presión de burbuja. Hay otro tipo de fluidos que vamos a revisar, uno en particular muy importante para México, que es el gas y condensado. Misma situación, alta presión, empiezo a bajar la presión y encuentro un punto donde este gas empieza a condensar y aparece la primer gotita de un líquido, ¿sí? Suena raro que un gas al cual le bajo la presión a temperatura constante condense, ¿sí? Pero condensa. El asunto es que son mezclas multicomponentes, o sea, de componentes muy diversos, entonces esto pasa físicamente, ¿sí? Y si sigo bajando la presión, pues la cantidad de líquido se va acumulando cada vez más. Entonces, estos son el tipo de información que tenemos para conocer al fluido, ¿sí? Otro tipo de experimentos, que es un experimento de expansión diferencial, a diferentes cambios de presión, voy viendo cuánto gas se genera, pero en lugar de mantener el gas en el sistema, el gas lo retiro. Me quedo con el líquido y lo vuelvo a expandir. Quito el gas, se expande otra vez y voy quitando el gas hasta que llego a condiciones atmosféricas, ¿sí? Esto me da una trayectoria, me dice, tomando la premisa de que el gas y el aceite tienen movilidades distintas dentro del yacimiento, incluso en la superficie, puedo ir desde las condiciones de yacimiento hasta condiciones de estándar. Al final es que esto es el aceite que se vende, el que se pone a disposición, o bueno, el que se refina. Entonces hay mucha información, ¿sí? Toda esta información, hay muchos experimentos, bueno, no muchos más, pero hay algunos más, ¿sí? Eh, son, es información experimental, contiene propiedades, ¿sí? Como las que mencionábamos, y toda esta información que se obtiene del laboratorio está resumida en lo que se conoce como un reporte PVT. El trabajo del laboratorio, una vez que recibe la muestra del fluido de yacimiento, es generar un reporte PVT, que obviamente contiene información como composición, presiones de saturación, contenidos de gas, puede haber mediciones de densidad y viscosidad. Entonces, ¿por qué es relevante esto? Este es un ejemplo rápido. Por ejemplo, es una compañía, Schlumberger, una de las compañías más grandes de servicios oil and gas del planeta. Y pues es un reporte que muestra información. Por ejemplo, aquí está el volumen en función de la presión. Esta es la composición del gas, del líquido, la composición de un fluido de yacimiento, algunas mediciones más. Entonces, todo esto es información que es relevante y es específica de cada fluido, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo viscosidad, aquí tengo densidad, tenemos mucha información, ¿sí? Entonces se puede conocer bastante en este tipo de fluidos. Ahora, la pregunta que hay que responder es, ¿y todo esto para qué sirve? Bueno, por un lado tengo información experimental y del otro lado quiero llevarlo a algo que me permita tomar decisiones, ¿sí? Necesito darle información por ejemplo, un simulador de procesos que me permita dimensionar equipos, de qué tamaño van a ser las instalaciones, diseñarlos, definir estrategias de producción para los yacimientos, simulación numérica de yacimientos, que ese es el proyecto donde hemos estado trabajando. Y todo esto nos ayuda a tomar decisiones. Al final les voy a platicar de una decisión que tomó un yacimiento basado en este tipo de cálculos, ¿sí? Entonces, la pregunta aquí que hay que hacer es, pues, ¿cómo llevo esta información experimental a los cálculos de procesos? Y este es el resultado, esto es lo que siempre se hace, ¿sí? Nosotros estamos trabajando en un simulador de procesos, que en este caso es un simulador de yacimientos, y por el otro lado, pues tenemos información experimental que queremos cargar a este simulador. Entonces, la estrategia es esta. Tenemos una herramienta PVT
que nos va a permitir modelar esta información experimental, ¿sí? A través precisamente de una ecuación de estado, vamos a poder modelar esa información, vamos a poder ajustar parámetros y eventualmente poder generar información que podamos cargar al simulador de procesos. ¿Cómo qué? Podemos ocupar, por ejemplo, una tabla de propiedades, ahorita les platico de la tabla de propiedades, o ejecutar la ecuación de estado completa. Esto numéricamente es muy costoso. ¿Por qué? Porque la ecuación de estado es sencilla en su concepción, pero cuesta resolverlo, ¿sí? Y si lo quiero llevar a un simulador de procesos, un simulador de yacimientos basado, por ejemplo, con volumen finito, el de diferencias finitas, SPH, necesito resolver la ecuación de estado para cada instante en el tiempo, para cada celda o para cada partícula, millones de veces. Entonces eso puede costar mucho, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace esta herramienta? Rápido, nada más esto es, tomamos información composicional de un fluido, ¿sí? Generalmente es esto. La información composicional tiene componentes definidos y siempre un cúmulo de compuestos que son muy pesados, que se les conoce como la fracción pesada, ¿sí? Y ya no hay esfuerzo, no se invierte en esfuerzo en identificar todos los compuestos que están de moléculas grandes. ¿Por qué? Porque para una molécula con un número de carbonos definido, se pueden presentar muchas variantes de la versión de la molécula, ¿sí? Entonces, podemos arreglarla de muchas maneras. Entonces, podemos tener muchas variantes para una molécula con un número de carbonos específico. Entonces, ya no se invierte más esfuerzo. Solamente sabemos que existe ahí y esto se le conoce como la fracción pesada. Este es un fluido mexicano real, un extrapesado. Esto es un extrapesado. 13.4 grados API, que por referencia, los grados API es una escala de densidad. Va al revés volteado que una escala normal. Entre más altos sean los grados API, más baja es la densidad. Entre más bajos sean los grados API, más alta es la densidad. Y cuando la densidad se aproxima a 10, 10 es la densidad del agua. Entonces, este es un fluido que tiene una densidad muy cercana a la del agua. O sea, es un fluido muy pesado. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace la herramienta? Pues, literal, lo que hace es, a través de algunos métodos publicados en la literatura, hay mucho trabajo, se caracteriza, se transforma esta fracción pesada y se transforma en algo que pueda yo alimentar a una ecuación de estado, ¿sí? Hacemos algunas suposiciones y generamos lo que se conocen como pseudocomponentes. Son componentes puros equivalentes cuya suma trata de representar las propiedades de la fracción pesada. Y después, ¿qué se hacen? Pues se hacen cálculos de equilibrio, ¿sí? Aquí solamente muestro cálculos de equilibrio de dos fases, donde tengo mi mezcla y la llevo a condiciones, por ejemplo, de temperatura y de presión, y me pregunto, ¿a esta temperatura y a esta presión se forma líquido y se forma vapor? Y si se forman, ¿cuánto tengo? Este es un problema típico de cálculo de equilibrio de fases, ¿sí? Estos son los conjuntos de ecuaciones que tengo que resolver. Para cada componente en mi mezcla se debe de cumplir el balance de materia. Y el equilibrio me dice que la fugacidad de cada componente en el líquido es igual a la fugacidad del mismo componente en el vapor. Entonces tengo ahí un sistema de ecuaciones que se tienen que resolver. ¿Qué otro tipo de problemas tenemos? Por ejemplo, tengo mi fluido de yacimiento y lo llevo a una condición donde a una temperatura que conozco me pregunto a qué presión aparece el vapor. O al revés, conozco la presión y me pregunto a qué temperatura aparece el vapor y las ecuaciones que se tienen que resolver. Lo mismo para el punto de rocío. Tengo mi fluido de yacimiento y lo llevo a una condición tal que conozco la temperatura y me pregunto a qué presión empieza a condensar el líquido, o si conozco la presión, a qué temperatura condensa el líquido. Entonces son los planteamientos típicos de los problemas de equilibrio, ¿sí? ¿Cómo se resuelve? Bueno, el modelo es muy sencillo en realidad. Calculo las fugacidades a través de coeficientes de fugacidad y los coeficientes de fugacidad vienen de la ecuación de estado. Este es el coeficiente de fugacidad. La ecuación de estado está involucrada aquí, en una derivada de la presión, y aquí. Entonces, seleccionamos una ecuación explícita para la presión como una función de la temperatura,
volumen y número de moles, y pues lo ponemos aquí y acá, y podemos hacer los cálculos, ¿sí? Esta es la ecuación típica que se ocupa en la industria petrolera. En Robinson, ¿sí? Para llevarlo a mezclas, necesitaba una regla de mezclado, sin abundar demasiado. Esta es la ecuación de presión que necesito. Tengo parámetros A y B que dependen de la composición. Vean, A y B, y tengo parámetros de ajuste. ¿Sí? Por ejemplo, estos son los parámetros, los famosos parámetros de interacción binarios. ¿Sí? Este es un ejemplo. Este es el cálculo del diagrama de fases del fluido que vimos ahí arriba. ¿Sí? Tengo diferentes regiones. En presión y en temperatura, a altas presiones y bajas temperaturas, tengo un líquido. A altas presiones y bajas temperaturas, tengo un vapor. Y toda esta zona es donde tengo en equilibrio el líquido y el vapor. Si estoy aquí cerca, tengo mucho líquido con poquito vapor. Si estoy acá, tengo mucho vapor en equilibrio con poquito líquido. Y aparecen zonas bien interesantes. Por ejemplo, un fluido que hierve a presión constante, hierve a dos temperaturas distintas. ¿Sí? ¿Qué significa? Nunca termina de evaporar, de vaporizar por el tipo de componentes que están ahí. Estas son regiones muy interesantes. ¿Sí? Ahora, aquí voy a mostrar nada más. Bueno, y estos son los datos experimentales, los que vienen del reporte PBT. ¿Sí? La representación es relativamente buena, pero ¿qué hay que hacer? Pues hay que mejorarla. Vean, ahí está. Ya la logré mejorar. Esa es la densidad. En una trayectoria a temperatura constante, voy de la zona de una fase a la zona de dos fases y voy viendo la densidad de líquido cómo va cambiando. Bueno, esta es la densidad de líquido. Vean, esta es esta presión, ¿sí? Que es la presión de saturación. Arriba de esa presión tengo una fase, todo el gas está disuelto en el líquido. Abajo de esa presión el gas se empieza a liberar. Entonces, vean, arriba tengo una forma y abajo tengo otra forma, y esta línea roja es la ecuación de estado sin ajuste. Obviamente, cualitativamente se ve bien, cuantitativamente, pues yo no confiaría mi vida a un cálculo de este estilo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hay que ajustar, ¿no? Entonces esto, nada más quiero enseñar qué son las cosas que hace. Esto es otro parámetro que es la relación gas-aceite, cuánto gas está disuelto en el aceite. Y finalmente, bueno, si yo le quiero dar esta información a un simulador de yacimientos o algún software que haga cálculos, pues lo que podemos hacer es esto precisamente. Definimos una ventana de presión, de temperatura, lo dividimos y generamos en cada punto pues las propiedades que le correspondan. Aquí arriba es una fase y pues aquí abajo hay dos fases. Entonces aquí me va a dar propiedades de una sola fase, un líquido, y aquí abajo propiedades de dos fases. Y esta es una tabla típica, ¿sí? De propiedades de las que estamos calculando. Vean, aquí tengo presión, temperatura, y todas estas columnas son propiedades, ¿sí? Densidad de las fases, las derivadas de la densidad con respecto a la temperatura, la presión, viscosidad, conductividad térmica, toda la información está ahí. Entonces, pues, se lo podemos dar a un simulador de procesos, de yacimientos. Entonces, esto es lo que hacemos, ¿sí? Ahora, esto fue el contexto. ¿Qué hemos hecho ahorita? Precisamente, no voy a brincar. Vámonos a un fluido muy relevante mexicano, ¿sí? Un gas y condensado. Este es el fluido al que cuando sale del yacimiento parece un gas, le bajo la presión y condensa. Ahorita en México se han encontrado varios en los últimos años, pero no estoy hablando de los últimos 3 o 4 años, varios yacimientos. Algunos de ellos están siendo considerados casi de la misma importancia de Cantarell. Cantarell fue el yacimiento, el mega yacimiento mexicano que nos puso en el mapa petrolero en el mundo. ¿Sí? Entonces es México antes de Cantarell y después de Cantarell. México antes de Cantarell no éramos un país petrolero como tal. ¿Sí? Bueno, sí teníamos, pero no como para ponernos en el mapa. Después de Cantarell, en los 70s, al día de hoy Cantarell sigue produciendo y es un yacimiento muy relevante. ¿Qué pasa con los fluidos que se han encontrado? Son del tipo gas y condensado, pero con una potencial de aporte muy importante. ¿Sí? Por ejemplo, estos son los datos experimentales y estoy enseñando 3 laboratorios. Por ejemplo, Petricor. Y este es el diagrama de fase que calcula Petricor. Aquí está el dato experimental de ellos y vean la forma del diagrama de fase. Adentro es el equilibrio líquido-vapor. ¿Sí? Vean las magnitudes de las presiones.
¿sí? Y las presiones del yacimiento andan como del orden de 800, 800 kilos por centímetro cuadrado. Esta es otra empresa, generan básicamente el mismo diagrama de fase, y esa es la última, otra vez, es Schlumberger, pero tengo 4 datos experimentales, pero tengo un asunto. Aquí me dice en las otras compañías que la presión de saturación a la temperatura del yacimiento es esta. Si bajo la temperatura, lo que me dice este modelo es que empieza a bajar la presión. Pero vean lo que dice Schlumberger, estas son mediciones. ¿Qué pasa si bajo la temperatura? La presión no baja, la presión sube, entonces hay un problema aquí. Entonces nos pidieron que corriéramos la ecuación de estado, y esto fue lo que encontramos. Perdón, ya sin enseñar el ajuste, están cambiadas, ¿sí? Petrichor y Halliburton calculan algo así, ¿sí? Estos son los datos de las compañías y estos son los datos adicionales de Schlumberger. Y la línea punteada es la ecuación de estado como la estamos tratando nosotros, ¿sí? Entonces, sí hay una gran diferencia y nosotros logramos representar muy bien este comportamiento. Este comportamiento ahora sí fue medido, inclusive, ¿no? Este es el líquido, se le conoce líquido retrógrado. ¿Retrógrado por qué? Porque bajo la presión y condensa. Esta es la presión de saturación y este es el porciento de volumen. Empiezo a bajar la presión y se empieza a acumular el líquido. Llego a un máximo y de repente empieza a bajar, ¿sí? Las 3 compañías miden básicamente lo mismo y la ecuación de estado, como la estamos utilizando, pasa razonablemente cerca de todas ellas. Entonces, nos preguntaron lo siguiente. Hay un problema, y aquí es donde vienen las tomas de decisiones. Nos dicen, este sistema de gas y condensado que está en el yacimiento, la presión del yacimiento está como por aquí, se va a poner a producir, ahorita ya está produciendo en un par de pozos, y lo que va a pasar es que la presión del yacimiento va a bajar. Ahorita estamos en la zona de una fase, pero cuando llegue a esta línea, ¿sí?, voy a entrar a la zona de 2 fases, es decir, va a aparecer un líquido. ¿Qué problema tenemos? O tiene ese yacimiento, no tengo yo, no tiene el yacimiento. La matriz porosa del yacimiento es muy particular y permite que los fluidos se muevan muy lentamente. O sea, la permeabilidad dentro de la matriz es muy baja. Entonces, varias simulaciones que se han hecho muestran que en el momento en el que aparezca un líquido, ¿sí?, el líquido va a quedar atrapado dentro del yacimiento. ¿Por qué? Porque no se va a mover, va a aparecer y se va a quedar atorado. Los petroleros le llaman candado de líquido. Y ese candado de líquido puede ser tan fuerte que se predice que el yacimiento se va a morir. O sea, va a estar abierto, pero no va a producir. ¿Por qué? Porque el líquido va a estar tapando el flujo dentro del yacimiento. Entonces, nos hablaron y nos preguntaron, oigan, ¿qué se le pudiera inyectar a este yacimiento para hacer que este diagrama, la línea verdecita, la podamos modificar? Entonces hicimos un estudio conceptual nada más, donde inyectamos y simulamos inyecciones, y eso fue lo que encontramos. Lo hicimos con varios fluidos, por ejemplo, nitrógeno. En Cantarell se inyecta nitrógeno, se puede inyectar metano, por ejemplo, pero todos ellos, al momento de inyectar, la línea verde se iba para arriba. Entonces empezamos a jugar y vean lo que encontramos. Si inyecto CO2, aquí está, si inyecto CO2, logro que hacer que la envolvente de fases baje su presión. Es decir, le doy un poquito más de vida al yacimiento. Si se iba a empezar, íbamos a tener problemas a 600 kilos, pues ahora ya le dijimos que abajo de 500 kilos, o dependiendo de la cantidad de CO2 que se pueda inyectar, podemos incluso bajarlo más. Hemos llegado a determinar algunas envolventes por acá abajo, aumentando la cantidad de CO2. El problema es encontrar el CO2, pero esa es harina de otro costal. Básicamente son el tipo de cosas que hemos hecho. Luego nos preguntaron, oye, Humberto, ¿qué pasa si le inyectamos agua? Porque pues en algunos yacimientos ha funcionado. El agua es el peor escenario, porque hicimos el cálculo con agua y resulta ser que el diagrama de 2 fases es este, ¿sí? El diagrama de 3 fases es este, ¿sí?
Esta línea negra es la línea de condensación del hidrocarburo y la línea roja es la línea de condensación del agua. Entonces, en cualquier punto en toda esta región voy a tener tres fases. Una fase vapor, la fase gas del yacimiento, y voy a tener voy a tener un líquido orgánico y un líquido acuoso. Entonces, en nuestra opinión, no es lo mejor que puedan hacer, ¿sí? Esa es nada más una representación. ¿Qué pasa, por ejemplo, si a presión constante bajo la temperatura? Voy desde la zona de una fase. ¿Qué pasa si enfrío lo suficiente? Condensa el líquido. Si sigo enfriando, va condensando el aceite. Pero cuando llego a esta temperatura y entro hacia acá, empieza a condensar el agua. Entonces, aquí en el punto F, tengo tres fases, que de hecho es lo que no quería hacer, ¿sí? No quería ni dos fases. Bueno, en el caso del agua, son tres fases. Ahora, esto es una historia de éxito, porque es un campo de gas y condensado. Y esto no lo dije yo, esto es un extracto de una entrevista que se le hizo al doctor José Antonio González Guevara. Es un especialista, autoridad en el tema, en Pemex, y se le preguntó, bueno, ¿qué piensa sobre la colaboración de Pemex en este proyecto en el que estamos desarrollando esta herramienta? Simple y sencillamente y estas son palabras de él, y nos da mucho gusto decirlo, que los resultados de este paquete les han hecho repensar la forma en la que van a explotar y optimizar los pozos, ¿sí? Vean, y aquí esa es la parte importante. El plan original, el campo es Ixachi, ¿sí? Contemplaba inyección de agua, ¿sí? Pero una vez que el paquete fue ejecutado, se dieron cuenta a través del paquete que no era lo mejor, ¿sí? Entonces, y lo mejor de todo es que esto ya lo hicimos para otros yacimientos, y esto mismo aplica para cualquier, casi para cualquier sistema de gas y condensado, ¿sí? Y se concluyó que en lugar de inyectar agua, se iba a inyectar gas, y es gas o algunos gases hidrocarburos más grandes del metano, ¿sí? Estas son palabras de él, ¿sí? Entonces, básicamente, esto es la parte importante. Migraron de bombas para inyectar agua a compresores para poder inyectar gases, ¿sí? Entonces son decisiones de un gran impacto técnico y económico basados en cálculos de equilibrio, ¿sí? Voy a mostrarles rápido ya para concluir. Iba a enseñar otro gas y condensado, pero es la misma historia. Bueno, hablamos también, nos prestaron también información de unos extrapesados, donde nos dijeron, oye Humberto, ¿será posible inyectarle agua? Bueno, estos son los resultados. Esta es la envolvente sin ajuste, datos experimentales. Ahí está con ajuste. Con ajuste, aquí esto ya es prácticamente temperatura ambiente. El cálculo hace esto. No lo muestro porque no se calcula, porque ya son temperaturas muy bajas. Vean, son 200 Kelvin, ¿sí? La densidad de líquido sin ajuste, con ajuste se representa bastante bien. A este tipo de cálculos sí le confiaría mi vida, si fuera necesario. La relación gas-aceite la podemos calcular bien. Y la pregunta, me voy a brincar esta, es el diagrama de fases, ¿qué le pasa si le inyecto agua? Bueno, si le inyecto agua pasa esto, ¿sí? Este es el diagrama original de 2 fases, este es el diagrama de 3 fases. Bueno, a las condiciones de inyección, 2 o 3 fases, bueno, agua o sin agua, el fluido se porta igual. Este fluido se va a empezar a portar mal si aumento la temperatura, pero a las condiciones a las que van a operar, que es al yacimiento, vean las presiones y la temperatura del yacimiento, que es de aquí para acá, no pasa nada, se puede considerar que el agua va como agua libre. Entonces el agua puede ser utilizada como un portador de energía, le inyectamos a alta temperatura y pues ayudamos a que esa temperatura transfiera calor con alta temperatura al fluido de yacimiento y el fluido de yacimiento se adelgaza, ¿sí? Y pueda fluir. Entonces la conclusión aquí sí se puede, ¿sí? En el caso del gas y condensado hay que pensarlo, ¿sí? Entonces, esta es una trayectoria también que se calculó y bueno, es básicamente esto, esquemáticamente. Desde una zona de puro vapor y el proceso de condensación. Condensa el líquido, se acumula el líquido y luego aparece el agua y se va acumulando el agua. Al final, cuando llego a este punto, que es a la izquierda de esta última línea de equilibrio,
tengo nada más dos fases, que es el aceite y el agua. ¿Sí? Bueno, conclusiones. Bueno, lo que buscamos es mostrar con este trabajo es que se desarrolló una herramienta PBT que nos permite representar y a su vez predecir propiedades de fluidos de yacimiento. Nos permite proveer información a simuladores de proceso y en este caso, bueno, se ha aplicado exitosamente a diversos fluidos. Algo que sí quiero mencionar es precisamente, este trabajo se inició hace como 3 años en una cooperación europea a través del proyecto Horizon 2020. Y el proyecto se conoce como Energico y el proyecto tiene también fondos mexicanos a través de fondos sectorial CEMEC, CONACYT y Hidrocarburos en este proyecto. Sí, entonces, bueno, y seguimos trabajando. Pues muchas gracias. Abro el micrófono, por favor, para cualquier duda, pregunta, comentario. Gracias por su tiempo. Gracias, Humberto. Tenemos como mil gracias por la excelente plática. Gracias. Tenemos tiempo suficiente para preguntas. Siéntanse libres de escribirlas en el chat, aquí en el auditorio si las subieron. Por favor. Enrique, adelante, por favor. Gracias. Hola, Humberto, buenos días. Buen día. Oye, dices que con esto evitaste hacer uso de cómputo muy intensivo, ¿no? O sea, redujiste los tiempos de cálculo, ¿no? Sí, exactamente. El objetivo... perdón que te interrumpí, continúa. No, nada más quería preguntar en cuánto se redujo o cuáles son los tiempos típicos con este procedimiento de cálculo. Ok, básicamente la comparación fue ejecutar la ecuación completa o hacer tablas de propiedades y ahorita las pruebas se han hecho con el simulador de SPH, que es el simulador que se está desarrollando. O sea, son órdenes de magnitud. O sea, si yo ejecuto la ecuación de estado para cada partícula, para cada paso de tiempo, para todas las partículas, que son del orden de billones de partículas, o sea, el tiempo, vamos a suponer, es un mes, ¿sí? Y para cada partícula resuelvo la ecuación de estado para obtener propiedades, ¿sí? Esa es como la parte formal. Si simplificamos y sacamos datos de una tabla de propiedades y utilizamos un interpolador muy sencillo, en lugar de tardarse, por ejemplo, 30 días, se puede tardar 5 horas o menos, ¿sí? O sea, la ecuación de estado, resolverla de manera continua cuesta bastante, ¿sí? Aún optimizando las rutinas y haciendo ahí cosas, incluso paralelizándola, vamos, se puede, el costo es bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque es mucha la información que se tiene que obtener. Entonces, aparte de obviamente resolver el sistema de flujo. Entonces, estamos hablando de órdenes de magnitud, o sea, 10-1, 15-1, no tengo un número definitivo porque apenas hemos estado haciendo pruebas, pero, por ejemplo, yo hice algunas pruebas previas con softwares comerciales, por ejemplo, softwares de CFD, por ejemplo, CFX o Fluent de ANSYS, y encontramos el mismo patrón. Una simulación con cualquier software comercial utilizando tablas de propiedades es muy eficiente y muy rápido. O sea, el problema que hay que resolver es nada más el de flujo, pero si le ponemos el de la ecuación de estado, se puede ir por un factor de 10 o de 15 el tiempo para resolver, aún con supercómputo. Jaime Clark tiene un comentario. Adelante, Jaime, por favor. Jaime, ¿nos escuchas? Bueno, Jaime, ¿nos escuchas? Miren, ya me escuchan. Sí, fuerte y claro. Bueno, mira, nada más quería comentar nada más un par de cosas. Miren, quizás también es para la mesa redonda de mañana. Por ejemplo, Pemex se ha gastado en esos simuladores del orden de 50, 100 millones de dólares y se gasta 10 millones de dólares al año. Recientemente, pues ellos tienen más confianza en nuestros resultados que en estos que los que se pueden sacar con esos simuladores. Por otro lado, bueno, como lo platicó Humberto,
por ejemplo, Pemex dejó de inyectar agua a un yacimiento y ahí se ahorró $700 millones y probablemente evitó tirar a la basura miles de millones de dólares. Ahora, por otro lado, pues yo estoy intentando que nos apoyen una extensión de este proyecto de 20 o 30 millones de dólares, pero no es muy claro que aunque tú le ahorres una cantidad inmensa de dinero a Pemex en sus procesos, que ellos van a, o sea, que eso directamente eso directamente va a implicar que se puedan obtener recursos para apoyar este tipo de desarrollos, ¿no? Entonces yo creo que eso quizás, nada más ya que Humberto platicó de esto, yo creo que eso es algo muy, muy importante, ¿no? O sea, ver la manera en que la industria, por ejemplo, en el caso de Pemex, ya que se les está beneficiando fuertemente, pues esos recursos lleguen a, por ejemplo, a agentes como nosotros, a la división de dinámica de fluidos, ¿no? Bueno, nada más quería mencionar eso, ¿no? Que realmente pues, esto ha sido digamos, un caso de éxito gigantesco para Pemex, que realmente les ha ahorrado miles de millones de dólares, ¿no? Pero que desgraciadamente no estamos viendo cómo traducir eso en un apoyo para nuestro grupo de trabajo. Bueno, eso es todo. Gracias, Jaime. Le agradecemos el comentario y volvemos a agradecer a Humberto Hinojosa. Desafortunadamente, pues no tenemos tiempo para más preguntas. Muchas gracias. Bueno, rápido nada más. Manuel Coronado a través del chat dice a qué escala se simula el yacimiento con SPH a nivel del poro. O sea, a ese tipo de escala se puede llegar. Ajá, ya bueno, ya después el doctor Clapp podrá abundar en eso. Bueno, muchas gracias, les agradezco enormemente la invitación y quedo a sus órdenes. Mil gracias, Jaime. Mil gracias, Humberto, nuevamente, y agradecemos también a Manuel por la pregunta. Bueno.